Muy buenas tardes a todos y bienvenido a nuestro My Night Live número 3, una plataforma que lleva contenido de valor a nuestra comunidad, sobre todo en estos tiempos que vivimos. En el día de hoy retomamos una promesa hecha antes de la pandemia. De hecho, su actividad tuvimos que cancelarla sin fecha estimada justamente un día antes de que todos nos fuéramos a casa. Ella es Adriana, una joven emprendedora dominicana, en República Dominicana, con el espacio llamado The Coding Space, un espacio creado para niños y jóvenes donde se fomenta el aprendizaje de lenguajes de programación desde muy temprana edad, una tendencia educativa mundial, donde además de conocer herramientas básicas de la programación digital, desarrollan otras habilidades importantes, como es el pensamiento crítico, computacional, entre otras habilidades. Muchas veces hemos escuchado decir que pareciera que los niños nacen con un chip integrado y que les ayuda y que les ayudes a comprender y manipular herramientas tecnológicas modernas con gran agilidad. Pero, ¿qué tan cierto sería esto? Hoy Adriana nos dará a entender por qué es tan importante la tecnología como herramienta vital para el siglo XXI. Así que, Adriana, te doy la bienvenida y antes de darte la pantalla, les pido por favor a todos que coloquen en mute su Zoom para evitar interferencias. Igualmente les invito, si así lo desean, a abrir sus cámaras. Les recuerdo que pueden escribir sus comentarios o preguntas vía el chat ubicado en el Zoom de manera abierta al público o si así lo desean, mencionarnos directamente a mí o directamente a Adriana. Las preguntas serán respondidas en la medida que ella lo considere o al final tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Así que bienvenida Adriana y te cedo la palabra y la pantalla. Bueno, gracias por conectándose. Yo soy Adriana Selman, soy directora de The Coding Space. Para que conozcan un poco más de mí primero, yo en el colegio me encantaba la ciencia, pero también me encantaba enseñar. Entonces, un poco contando de cómo llego a esto de Coding Space, que normalmente de lo que primero me preguntan. Yo cuando me fui a la universidad decidí estudiar educación en ciencia. Entonces yo quería ser profesora de biología, como quien diga, o algo en el área de ciencia. Después de un tiempo me doy cuenta que realmente no quería estar solamente en aula, quería hacer más. Entonces me fui a hacer una maestría en educación y tecnología. Y cuando llego a esa maestría, realmente con la idea como de traer a República Dominicana cuando vuelva algún tipo de innovación tecnológica, uso de iPads, uso de recursos tecnológicos para mejorar la calidad de educación. Y en el primer semestre de esa maestría me dicen que uno de los requerimientos de mis clases era programación. O sea, me dicen, tú tienes que coger o Java o JavaScript. Y yo dije, ¿eso es chino o japonés? O sea, yo nunca había visto eso, nunca en mi vida. Puede ser que algunos de ustedes también se lo imaginen como chino. Y nada, realmente resulta que me encantó la clase, era mi clase favorita. Yo fui de no haber visto una línea de código ni en el colegio ni en la universidad, a de repente ser la asistente del profesor en la universidad y involucrarme en todo lo que tenga que ver con programación. Y nada, terminé encantada. Pero yo decía, o sea, yo tengo todo este background de educación. Yo lo que sé hacer hasta ahora es dar clases, o sea, cómo yo combino esta programación y que de repente yo sé hacer websites y me encanta, con lo que ya yo conozco, ¿sabes? Y más cuando estaba llegando al fin de mi maestría, que yo decía, ¿qué es lo que yo voy a hacer con mi vida? ¿Y cuándo voy a volver a República Dominicana? Esa era una de mis preguntas más grandes. Yo igual todavía era joven, digo, soy bastante joven, pero como que todavía no estaba muy clara de qué era lo que quería hacer. En ese rato me estoy buscando trabajo para el verano. Estoy ahora viviendo en Nueva York, haciendo la maestría, y me encuentro con este programa que se llama The Coding Space, el original que está en Nueva York. Y aplico para ser instructora de coding con ellos en su campamento de verano, específicamente con su programa que se llamaba Girl Code, que era solamente para chicas. Y bueno, después de un par de meses trabajando con ellos, me enamoro del programa, encuentro ese punto medio entre lo que yo conocía, que era educación,
y la tecnología, esta tecnología nueva, programación que yo estaba conociendo, y me empecé a dar cuenta, cónchale, o sea, si yo cuando era chiquita, cuando tenía la edad de este estudiante que yo le estaba dando clases, hubiera estado en contacto con algo como esto, si en el colegio me hubieran dado algún tipo de clase de programación, resulta que a mí me encanta este mundo y yo nunca ni siquiera lo había visto. Entonces me quedé como que con esa gana de ofrecerle la oportunidad a más niños, más jóvenes aquí en mi país. Entonces me pongo a hablar con los directores de allá y nada, como ya sabemos, pongo el primer programa de ellos internacional aquí en República Dominicana. Eso fue en el 2018, donde comenzamos con una profesora, que era yo, 6 laptops que compré de Amazon y 8 estudiantes, creo que en la primera 1 o 2 semanas. Y bueno, ya ahora en el 2020 le hemos podido llegar hasta 200 estudiantes por semana y más. Hemos estado trabajando con 3 diferentes campamentos externos. También ya hemos tenido 2 años de verano de campamento propio. Hemos entrenado casi a 18 instructores en la metodología de Coding Space y hemos trabajado con más de 7 escuelas, instituciones diferentes. Nada, eso ha sido como que un poco cómo yo he llegado hasta aquí, hasta donde estamos ahora mismo y el programa de Coding Space. Una de las primeras preguntas que me hacen es cómo un niño una niña de 8 años empieza a aprender a programar. Y una de las respuestas incluye herramientas como estas que están viendo en la pantalla, que se llama Scratch. Hay muchas herramientas, pero esta es una de las que más usamos, que permiten que los estudiantes puedan crear y programar cosas como juegos, como historias, como animaciones, usando estos bloques que ven ahí, sin tener que escribir. Evidentemente, un estudiante de 8 o 9 años todavía no maneja la parte de escritura, qué significa un punto y coma, qué significa si tiene una mayúscula o cómo se escribe la palabra. Entonces, programas como este les deja desarrollar todo el conocimiento de programación sin tener que escribir nada. Entonces, yo les quiero enseñar un ejemplo para que ustedes tengan una mejor idea de un proyecto. Esto fue una historia que creó una niña que se llama Sofía cuando tenía 8 años, ya eso fue hace como un año. Fue un proyecto que ella le hizo a su madre para el Día de las Madres. Me dejan saber si se oye, es una mini grabación. ¿Se oye? Se escuchó la música inicial, pero el texto sí no se oye. A ver. Entonces, bueno, un mini ejemplo de algo que un estudiante creó en clase. Evidentemente, esto no es un app que va a ganar millones de dólares. Mucha gente de una vez piensa que la programación tiene que estar linkeada con la innovación que va a crear el próximo Mark Zuckerberg. Y realmente no, esto fue simplemente una historia que ella creó para su madre. Pero con este tipo de proyectos podemos evidenciar 3 cosas importantes. Número 1, que aquí ella refleja lo que ella conoce como el Día de las Madres. Ella está usando la programación para contar su experiencia. Hablar con su padre en secreto, ir a buscarle un regalo a su madre, pensar en qué le puede gustar. Igual como en el colegio quizá le piden que haga un dibujo, ella se está expresando con la programación aquí, contando una historia. Segundo, en este proceso, ella está aprendiendo y practicando elementos fundamentales de la programación, que vamos a ver algunos de esos elementos un poco más adelante, pero pueden incluir cosas como aprender de la secuencia, qué significa un evento, qué significa Ay, qué malo por el internet. Y
Tercero, y para mí de lo más importante, es que al usar Scratch para crear esta historia, para programarla, podemos ver cómo ella se ha vuelto un poquito más experta en nuevas tecnologías. Entonces aquí quiero ir a lo que dijo Anita al principio, que yo quiero decir con más experto, porque hoy en día tenemos como esta concepción de que los niños todos son expertos en tecnología. Entonces, con experto yo quiero decir que se puede expresar y que puede comunicar sus ideas con esta nueva tecnología. Si hacemos una analogía con un idioma, por ejemplo, cuando uno está aprendiendo francés o mandarín, eh, cuando uno ya se vuelve experto, eso significa que uno puede expresarse bien, que uno puede escribir en un diario, uno puede hacer un chiste, hablar con un amigo. Y lo mismo pasa con nueva tecnología. Sofía, como muchos niños que aprenden a programar, empiezan a usar la tecnología para expresarse. Y quizá eso no le parezca tan sorprendente porque muchos pensamos que los niños de hoy son lo que se llaman nativos digitales, pero realmente si nos ponemos a pensar de cómo los niños hoy en día usan la tecnología, casi siempre es en situaciones que son así, o así, o así. Y no hay duda que los niños de hoy en día son expertos usando, navegando, consumiendo, pero realmente no son tan, eso no te hace totalmente experto. Es como que ellos saben muy bien cómo usar y consumir, pero no tanto cómo crear y cómo expresarse con ella. Volviendo a la analogía del idioma, es como si pudieran leer, pero no pudieran escribir. Entonces, ese es como el punto que estamos ahora mismo, que sí, son muy expertos consumiéndola, pero todavía no entienden o no necesariamente saben cómo crear o cómo expresar. Para ponerlo en números, esto fue un estudio que se hizo en el 2017 del uso de medios, que estudiaba cómo los jóvenes entre 9 y 14 años usaban la tecnología. Y se encontró que el 41% de ese tiempo era un consumo pasivo, como viendo televisión, escuchando música. Un 37% de ese tiempo era un consumo interactivo, cosas como juegos, Nintendo, PlayStation. Un 14% del tiempo era usándolo para comunicación, FaceTime. Me imagino que ya hoy en día eso quizás subió más porque la comunicación en pandemia es casi toda digital, para nosotros también. Pero bueno, solamente el 3% del tiempo usando la tecnología era para creación. Y eso incluía cosas como escribiendo, creando música, creando arte y creando programas. Y aquí realmente se evidencia que aunque pensamos que los niños de hoy en día son expertos en la tecnología, realmente la mayoría es del uso, del consumo y no de la creación. Y para mí, para que los niños se vuelvan expertos, tienen que aprender a programar, por lo menos de forma básica. No tienen que ser programadores de apps de la NASA, pero de forma básica. Y bueno, para simplificar la definición de programación, empezando por ahí, eso incluye poder decirle a una computadora qué yo quiero que haga, cuándo yo quiero que lo haga y cómo yo quiero que lo haga. Eso es básicamente la definición de programación en lo más simple. Y muchas veces preguntan, ok, pero ¿por qué todo el mundo? Si yo no quiero, si mi hijo o mi hija no quiere ser programador, no quiere ser computer scientist, ¿por qué debería de aprender? Y muchas veces cuando nos imaginamos el mundo de la programación, nos lo imaginamos como algo así o así. Y si esta fuera la única forma que existiera la programación, el único formato, entonces sí, solamente un pequeño grupo que de verdad le interese, que tenga ese como ese talento o esa persona que lo motive, entonces solamente una pequeña parte de la población va a llegar a aprender. Pero por suerte, hoy en día tenemos lenguaje como Scratch, donde quien sea desde los 8 años puede entrar y puede aprender. Tenemos cosas como Code.org y muchísimos otros recursos donde uno puede aprender lo fundamental desde muy, muy corta edad. De hecho, yo sé que hay gente conectada aquí que tienen hijos y hijas de 5 y 6 años que están aprendiendo con algunos de estos recursos. Y bueno,
en lo que los niños y los jóvenes van usando estos lenguajes, ellos van aprendiendo a programar, pero también, por otro lado, van programando para aprender, o están coding to learn. Para explicarme un poco, vuelvo a la analogía del idioma. Cuando uno aprende a leer y escribir, cuando uno es chiquito, eso te abre las puertas para aprender mucho otro tema. Y lo mismo pasa con la programación. Cuando uno aprende a programar, cuando uno aprende a code, algunas de las cosas directas que puede empezar a aprender, por ejemplo, son cómo funciona la computadora. Eso es algo que muchas veces no lo pensamos. O sea, cuando yo le doy al botón de mi celular del lado, ¿cómo eso hace que se prenda? ¿Cómo funcionan estos devices que estamos usando todos los días, day in and day out, literalmente? Eso es como un aprendizaje súper básico que empezamos a poder ver. Pero también hay otros más indirectos. Para enseñarle un ejemplo, aquí hay un juego también creado en Scratch, esto fue la misma Sofía que lo creó con 8 años, y en ese juego ella tenía un unicornio, y ella tenía que en el juego, que cada vez que se le hiciera clic al unicornio, ella quería que ese unicornio se escondiera y que el juego hiciera un sonido. Y ella está trabajando en su juego y ella me dice que ella quiere que ponerle puntos, o sea, que cada vez que le demos clic al unicornio, que le vaya llevando los puntos el juego, y así ella podía competir y ver quién atrapaba más unicornios. Entonces yo le enseño que aquí en Scratch hay un área del programa donde uno puede crear algo que se llama una variable. Estos son 8 años. Y ahí ella crea su variable que se llama puntos y le salen estas opciones. Ella podía darle a los puntos un valor o ella podía sumar a los puntos algún número. Y ella entendió lo que ella tenía que hacer. Ella le agregó el bloque de sumarle los puntos al mismo código que ya se procesaba cada vez que le hacíamos clic al unicornio. O sea que además de esconderse y hacer un sonido, ahora se estaban llevando los puntos. Y ella estaba súper feliz porque ya ella podía llevar los puntos con las amigas y ver quién se sacaba un unicornio. Y ella me dice, como que gracias por enseñarme cómo agregarle los puntos a mi juego. Y yo me quedo pensando que cuando en un colegio a un profesor de matemáticas alguna vez le han dicho las gracias por enseñarle lo que es una variable. Entonces realmente aquí en Scratch se aprende bastante concepto académico, además de lo que son directamente como tecnológico. Además de eso, empezamos a hablar de lo que son las famosas habilidades del siglo XXI. Esto es algo que ya lleva varios años formándose, pero creo que ahora, no post-COVID, pero en COVID, es algo que se va a seguir conversando y que los colegios están pensando bastante. De acuerdo al World Economic Forum, al Foro Económico Mundial, 65% de los estudiantes de hoy en día van a terminar en carreras que todavía no existen. Eso puede ser algo como piloto de dron, eso es una carrera que se está desarrollando ahora. Desarrolladores de aplicaciones, diseñadores de realidad virtual. Estoy mencionando algunos que ya existen, que no son tan conocidos, pero van a haber más carreras que se van a seguir desarrollando, que básicamente los estudiantes de hoy en día lo que tienen que aprender a hacer es adaptarse a esas nuevas realidades. Entonces, ya hoy en día es mucho menos importante de que se aprendan la tabla de multiplicación y más importante que desarrollen lo que se conocen como las 4 Cs de las habilidades del siglo XXI. Estos son pensamiento crítico, creatividad, comunicación y colaboración. Y ya son habilidades muy importantes para las carreras que están hoy en día y en el futuro. Yo misma, como ya dueña de negocio, cuando yo miro un currículum, yo no necesariamente miro la carrera en específico, sino que yo quiero más evidencia de que esa persona que yo voy a contratar
sea una persona flexible, que pueda cuestionar los procesos que ya tenemos y pueda eficientizarlo, que pueda enfrentarse con algo nuevo, con esto del COVID, y el otro día levantarse e inventarse algo nuevo, que pueda ser creativo. Entonces esas son algunas de las habilidades que necesitamos que los niños vayan desarrollando. Ahora voy a hablar un poco de cómo aprender a programar ayuda a desarrollar cada una de esas 4 Cs. Dentro de lo que es el pensamiento crítico, aquí se lo separo en 3 partes. Una parte del pensamiento crítico incluye entender relaciones lógicas de causa y efecto. Entonces, por ejemplo, alguien que está viendo este programa, donde decimos que cuando se ejecuta el código, queremos que se repita 3 veces, que mi personaje avance y gire a la derecha. El estudiante tiene que entender la relación de causa y efecto. Esto hace que mi personaje se mueva un paso, gire a la derecha y esto se pase 3 veces. La segunda parte incluye poder tomar decisiones estratégicas basadas en conocimientos. O sea que, por ejemplo, si yo quiero que ahora mi personaje termine en el lugar donde comenzó, yo debo de cambiar esa repetición de 3 por un 4 para que se complete un cuadrado. Tercera parte es poder sintetizar soluciones a problemas. Esto está muy como integrado a lo que es la programación. Si yo necesito una aplicación que calcule los impuestos que voy a pagar en mi negocio, entonces yo necesito empezar a sintetizar una solución y empezar a pensar qué data yo necesito recopilar, cómo se ve el flujo de la solución, qué tecnología y herramientas puedo usar, y todo esto como parte del proceso del diseño. La segunda C es la creatividad. Este que ven aquí es Thomas Edison, el americano que se inventó el bombillo. Y antes de llegar a lo que es lo que hoy conocemos como el bombillo, él dijo muy famosamente que él había descubierto con éxito 1000 formas de no crear un bombillo. Y aunque, o sea, como ya lo mencionamos, la programación se trata de crear y de ese proceso creativo que implica la creación de un producto, también es muy creativo porque nos obliga a experimentar en 1000 formas diferentes. Quien sea que haya programado algo sabe que hay que experimentar, hay que probar de nuevo, fallar, iterar, y todo esto es parte de ese proceso. Y muy importante que casi nunca hay una sola respuesta correcta. Casi siempre hay muchas maneras de llegar a un resultado. Eso es muy importante en el desarrollo de la creatividad. Eso es algo que no para criticar colegios, para nada, yo he trabajado en colegios, pero de la forma que está diseñado el colegio, muchas veces nos hacen ver que hay una respuesta correcta, un proceso correcto. Esto es algo que nosotros tratamos en CodeSpace de siempre motivar que los niños vean que no necesariamente, que pueden haber muchos caminos para llegar a una solución o a diferentes soluciones. Entonces siempre tratamos de motivar ese lado de la creatividad. Por la tercera C es la C de la comunicación. Para aprender a programar, uno tiene que ser muy, muy lógico. No solamente que los estudiantes están aprendiendo literalmente un lenguaje nuevo, sino que tienen que ser lógicos en la forma que le hablan a una computadora. Quien sea que ha programado algo, sabe que, bueno, en el ejemplo que tenía más para atrás, uno no puede decirle a la computadora, yo quiero que mi personaje haga un cuadrado. Yo necesito decirle que se mueva un paso adelante, gira a la derecha. Un paso adelante, gira a la derecha. Y que quiero que repita eso 4 veces, por ejemplo. Entonces, esa hay que ser muy, muy específico, muy lógico. Eso ayuda a los estudiantes a desarrollar esas habilidades de comunicación. Bueno, están aprendiendo un lenguaje nuevo, eso tiene muchísimos beneficios que nos pudiéramos pasar la noche hablando. Y en general, los estudios enseñan que por esto los estudiantes hasta mejoran en su escritura, en lo que aprenden a programar.
Dentro de lo que es la demanda ocupacional, otra razón totalmente separada a las habilidades del siglo XXI para aprender a programar, pero que a mucha gente le interesa y realmente es muy importante hoy en día. Fue estimado que en el 2020 se iban a graduar 400,000 estudiantes del área de informático, de computer science, y que habían 1.400.000 oportunidades de trabajo en áreas de informática. Este número evidentemente es medio absurdo, o sea, obviamente ya hoy en día la tecnología está en todos lados y como sea no tenemos suficiente gente queriendo entrar en estas áreas. Más allá de ahí, se reportaron que 67% de los trabajos en STEM, que STEM para los que no conocen son ciencia, tecnología, ingeniería y matemática, el 67% era del área de informática, y que de todos los graduandos de esas áreas de STEM, solamente 11% eran del área de informática. O sea que hay mucho campo. Todos los días estamos viendo cómo la tecnología está impregnada en todo lo que hacemos. Evidentemente la tecnología, no me tengo que pasar la noche hablando de esto porque lo sabemos, nos ofrece solución a tantos problemas y no hay suficiente gente desarrollando nuevas tecnologías, pensando en las soluciones de los problemas de hoy en día, del futuro. Muchas veces tenemos gente muy creativa, pero que como no tiene el background o no conoce la parte tecnológica, ni siquiera se le puede ocurrir las soluciones que quizás más necesitamos. No solamente esto, sino que la gente que sí está desarrollando y que sí está creando y programando, no es muy diverso el grupo. De los que están en áreas de informática, solamente un 11%, por ejemplo, son mujeres. Y bueno, todos sabemos que necesitamos diversidad en la creación, en el diseño de los productos que usamos todos los días. Si no tenemos a grupos diversos diseñando, entonces los productos que se desarrollan van a seguir siendo para cubrir necesidades de un grupo en específico. Para ponerle un ejemplo, como para que entiendan un poco esa importancia, Apple cuando sacó el app que es como de health, que te ayuda a manejar cuánta agua tú bebes en el día, cuánto paso, todo ese tipo de cosas. Creo que fue en el 2014, si no me equivoco, que primero lo lanzó y no tenía integrado una forma de medir el ciclo menstrual. Entonces, hubieron mucha crítica en ese momento porque decían 50% de la población tenemos el ciclo menstrual. O sea, ¿cómo se le queda en una app de salud una parte tan importante? Y realmente no es que Apple está discriminando a las mujeres ni tratando de excluirnos, pero si no había una mujer en esa mesa donde se sentaron a diseñar ese app, a ningún hombre se le iba a ocurrir. Y eso pasa con diferentes grupos también, no solamente con grupos de mujeres. Entonces, no es un tema de diversidad por diversidad, sino porque lo que se está diseñando lo diseñan humanos y lo programan humanos. Entonces necesitamos que lo programen y que lo diseñen diversos grupos para cubrir diversas necesidades. Entonces, bueno, repitiendo eso, que necesitamos personas capacitadas para crear las soluciones de los problemas de hoy y del futuro. Para mencionar solamente algunos, en algunas áreas, hoy en día, bueno, ¿quién se imagina la vida sin Uber, sin Waze, en el área como de transporte, sin las redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, hoy en día? En el área de salud, muchísimos aportes tecnológicos. Y bueno, ya en la educación, evidentemente, no existiría la educación sin cosas como Zoom. Y creo que estos momentos son especialmente importantes porque estamos viendo necesidades nuevas y van a salir productos nuevos. Entonces tiene que haber
todo tipo de gente y todo tipo de personas capacitadas y empoderadas para crear esas soluciones tecnológicas. Muchas veces yo oigo sobre el ejemplo de Steve Jobs, que es el exdirector de Apple, y Jobs no era ingeniero de sistema, ni era quien se encargaba de la parte de programación. Entonces, mucha gente lo menciona a él como ejemplo de que quizás no hay que ser programador para ser exitoso en el área de tecnología. Pero, sin embargo, en una entrevista muy famosa, Steve Jobs dice que todo el mundo debería de aprender a programar porque te enseña a pensar. Entonces, Jobs realmente entendía que o sea, él no era quien se encargaba de la parte de programación, pero él sabía lo suficiente como para saber qué se podía crear. Y si no enseñamos programación en los colegios, si no le ofrecemos a los hijos la oportunidad para aprender, entonces nunca vamos a saber el potencial de lo que ellos no van a entender el potencial de lo que pueden crear con la tecnología. ¿Cómo hubiéramos esperado que alguien como yo, que nunca vi ni una línea de código en el colegio, yo hubiera entendido en mi último año de colegio que Computer Science era ni siquiera una opción? Y cómo yo iba a saber el poder que yo tenía con eso, si yo nunca había visto ni Java, ni JavaScript, ni HTML, ni nada. Es como si esperáramos que los jóvenes aspiren a ser matemáticos, pero nunca le demos matemática en el colegio. Y bueno, ¿cuáles son las probabilidades de que Sofía, con sus 8 años y su juego de unicornio, quiera ser programadora? Quizá no sean tan altas, quizá ella termine siendo otra cosa como sea, pero yo estoy segura que son mucho más altas ahora que si nunca hubiera cogido esa clase de programación. Entonces tenemos que darle por lo menos la oportunidad de que conozcan lo que es. Y aunque ella termine siendo profesora, política, ingeniera, lo que tú quieras, ese conocimiento básico de la programación la ayudará en varias formas. Primero, podrá comunicarse en el mundo de la tecnología, quien sea que ha tenido un negocio o ha trabajado en algo al lado de alguien que trabaja en tecnología. Mucha gente me comenta, yo tengo que trabajar con este desarrollador de la página, pero yo no tengo ni idea ni por dónde empezar a hablar con esa persona, porque no tengo ni el conocimiento básico. Entonces eso es algo súper importante hoy en día, de que todo el mundo tenga por lo menos lo básico, para por lo menos poder comunicarse con otra persona. También el día que se encuentre con un problema en su comunidad, en su trabajo, entienda, como ya yo mencioné, las soluciones que se pudieran crear con la tecnología, aunque ella no sea la que se sienta a programarlo necesariamente, poder ver el potencial que tiene. Y bueno, número 3, también entender un poco más de nuestro mundo. Estamos conectados aquí 24/7. Nunca está mal entender un poquito más. Y por último, aunque no termine siendo nada del área de tecnología, por lo menos va a haber desarrollado la creatividad, esas habilidades de comunicación, de pensamiento crítico, que son tan importantes ahora mismo y en el futuro. Y bueno, para ya ir terminando, terminar volviendo a la analogía del idioma. En el colegio a nosotros nos enseñan a leer y escribir con la intención de que todo el mundo termine siendo escritores. Y ya hoy en día es el mismo caso con la programación. No todo el mundo seremos programadores, pero todo el mundo ya debería de aprender a programar. Y bueno, eso es todo por ahora, o sea, de presentación. No sé si han mandado alguna pregunta en el chat. La gente está tímida con las preguntas. Sin embargo, a los correos sí llegaron algunas, al menos que alguien quiera tener alguna intervención puntual para hacer alguna pregunta directa y dar el beneficio antes de yo leer algunas que tengo aquí conmigo. Pueden abrir su cámara o abrir el micrófono. Igual voy a romper yo el hielo aparentemente.
Me surge en el proceso, bueno, yo tenía una invitada puntual que no se ha podido conectar porque es una psicóloga que justamente está en consulta de padres. Me escribió, justamente le escribí en el proceso de tu presentación. Y te hago el comentario porque particularmente me llamó la atención que dentro de las 4 C que tú mencionabas como los skills esenciales que tiene la programación, eh, yo entendería que que debería de tener una forma de un psicólogo, vamos a decirlo así, que trata con niños con situaciones de conducta de repente. Debe de tener algún uso pedagógico que tú puedas identificar si ese niño tiene alguna situación puntual por las cosas que programa. ¿Te ha pasado? ¿Se han visto situaciones? Me fue una curiosidad personal entendiendo el Sí, proceso y las habilidades que desarrollan. sí. No me ha pasado con nada muy, digamos que extremo, pero sí, todo depende también de cómo se maneje la clase, porque en las clases de Coding Space nosotros le permitimos que sean súper creativos, de que si yo quiero crear una historia de unicornio, lo puedo hacer, si lo quiero hacer de Iron Man, lo puedo hacer. En ese proceso a veces sí salen cosas, como tú dices, como que evidencian, igual como cuando los niños pintan Exacto. y surgen, sí, eso sí, sí ha pasado. Lo que no te puedo decir que me ha pasado puntualmente sea algo así como que tenga que llamar a un psicólogo ni nada, pero pudiera pasar perfectamente. Porque creo que eso, más que nada, lo que nos indica es que es ya la programación es una vía de comunicación, una vía de expresión. Eh, Exacto. A Ujú. eso me refiero, te voy a decir por qué. Cuando todos fuimos al colegio chiquito, aquí nadie puede negar que en algún momento le metió el pie a un compañero para que se fuera de cabeza. O sea, todos hicimos ese tipo de travesura. Y me voy a eso porque justamente me pasó una situación con mi hijo, que una vez le metió el pie a un panita en el colegio y la psicóloga me llamó y me dijo que el niño tenía comportamientos agresivos. Y yo decía, cónchole, o sea, porque le metió el pie, todo el mundo hizo esa travesura en algún momento. Pero te lo digo porque de repente, programando, pueden surgir cosas como, te voy a decir cualquier cosa, de que el unicornio de Sofía, por ejemplo, siempre estuviera cayéndose del edificio, y tú vas a decir, pero la niña tiene unos pensamientos que siempre el unicornio tiene que caerse y no va hacia arriba. O sea, Pudiera, te lo digo porque puede prestarse como a eso. pudiera pasar, pudiera pasar. No me ha pasado a mí puntualmente, pero estoy segura de que si de repente uno de los padres de Coding Space me dice, mira, ¿qué está creando fulanito en clase? Quizá de ahí sale alguna información también. Perfectamente pudiera pasar. Mira, aquí tengo una pregunta que dice, si es lo mismo programar que codificar. Sí, son dos palabras para lo mismo, básicamente. Creo que la duda más grande a veces es que cuenta como programación. Hay muchos lenguajes de programación, depende de qué tú quieres crear. Yo solamente enseñé un ejemplo que es Scratch, con los niños también usamos Scratch Junior, pero también enseñamos HTML, enseñamos JavaScript, existe Python, existe Java, y cada uno de esos lenguajes te ayuda a crear diferentes tipos de productos. Pero eso específicamente de codificar y programar casi siempre se refiere a lo mismo. Aquí tengo otra, que yo diría que es la palabra de la cuarentena y nuestras elecciones, que es el tema de qué es el algoritmo. ¿Qué es realmente un algoritmo? O sea, porque todo el mundo habla del algoritmo y el algoritmo tiene que ver con programación. O sea, ¿a qué se refiere cuando se habla de un algoritmo? Sí, un algoritmo básicamente es un paso a paso de cómo hacer algo, pero que no necesariamente tiene que estar programado, que a veces como que esa parte se confunde. Un algoritmo puede ser tan simple como yo me levanto en la mañana, me cepillo los dientes, me pongo los zapatos y ese es como el paso a paso. Es un paso a paso para resolver un problema o para hacer un procedimiento. Ya de ahí a que se programe en la computadora, esa es la parte de la programación, digamos, de ese algoritmo. Para ponerle un contexto más tecnológico, pensando en un app de delivery de comida.
un algoritmo así a grande escala, puede ser el usuario selecciona lo que quiere, eso se pone en un carrito y se van sumando los montos de los productos que van escogiendo. La programación de eso, es muy importante tener ese algoritmo primero, porque de ahí sale lo que yo voy a programar. Pero sí, yo siento que esa palabra como que se ha mistificado y no es nada tan complejo. Hay algoritmos muy complejos y muy difíciles de entender, pero puede ser muy simple también. Ok, aquí se animaron. Aquí tengo una pregunta de Cristal que dice, ¿todavía hay empresas que utilizan lo que son los lenguajes de programación de bajo nivel? Cristal, ¿qué tú quieres decir con eso específicamente? Cristal, puedes abrir tu micrófono. Yo Cristal. entiendo, ella puso ahí lenguajes computacionales. Yo entiendo que sí, todo, de nuevo, todo depende de qué están creando. Yo personalmente no soy experta en esos lenguajes de programación de bajo nivel, eh, o sea que quizá lo podemos hablar mejor después. Tengo un niño, esta pregunta de Susana, tengo un niño de 8 años que siente muy interesado en el área de codificar, pero es bastante tímido inicialmente y con esto de las clases a distancia se pone tímido para consultar y aclarar sus dudas. Bueno, mira, Susana, yo veo que tú pusiste después que contemplando el momento de COVID, que si impartiremos clase a distancia y cuántos niños hay por grupo, sí, nosotros estamos dando clase a distancia desde marzo. Eh, Quizá para contarle un poco de cómo funcionan las clases. Bueno, nosotros impartimos clase en colegio, pero tenemos lo que es nuestro programa como core, que es extracurricular, que sí, ahora mismo está completamente a distancia. En esas clases no hay más de 5 estudiantes por instructor o instructora. Entonces es muy personalizado. Hemos tenido muy buen eh, feedback y muy buen... o sea, vemos que ha funcionado muy bien de forma presencial como de forma virtual también. Cada estudiante realmente tiene esa atención personalizada. Ahora en el campamento de verano no era tan personalizado porque era un campamento, pero sí desarrollamos eh, muchas dinámicas para sacar a los estudiantes como de su shell, no Su zona sé. de confort. Exacto. Entonces esas dinámicas las seguiremos implementando en clase para que se puedan soltar, aunque sea de forma virtual, pero creo que esa particularidad de que son clases bastante pequeñas, con esa proporción muy pequeña de estudiantes por instructor, es clave para las clases. Con eso también les digo que en las clases cada estudiante va trabajando a su propio paso y va creando proyectos. Entonces, por eso es importante que la instructora o el instructor pueda hablar con cada estudiante directamente y ayudándolo paso a paso. ¿Tú has tenido adultos que le interese tomar clases de coding? Sí, hemos hecho 2 o 3 grupos ya, específicamente con lenguajes web, o sea, para aprender a hacer páginas web. No lo ofrecemos siempre, sino que cuando se arma un grupito, como que lo vamos manejando así, caso por caso, digamos. Ahí voy a otra pregunta que surge. ¿Cómo ha sido el comportamiento niño versus adulto? O sea, ¿qué nivel de En la ustedes parte de como aprendizaje. instructores, claro, cómo lo manejan? Porque, por ejemplo, como yo te decíamos antes de arrancar, decía, yo como adulto ahora mismo he tenido que enfrentarme a diferentes situaciones tecnológicas, más explicarle a otros, igual que yo probablemente, que no tienen tal vez tantas habilidades en cualquier plataforma. Y es Sí, difícil explicarle. Es difícil sí, tomar a nuestro papá, a nuestra mamá y explicarle cómo conectarse en un Zoom, que tú normalmente lo que ves es esto, como que están aquí, como que, o sea, hasta ese tipo de cosas. ¿Cómo ustedes lo sí. manejan? Realmente hemos visto de todo. Hemos visto desde adultos
que uno se esperaría que sean así, que de repente son unos techies, hasta niños y niñas que uno se esperaría que sean muy buenos usuarios y que de repente también hay que enseñarle cómo hacer copy-paste, estudiantes de 15 años. Entonces, realmente es difícil generalizar porque la verdad que se ve de todo. Todo muchas veces depende de la experiencia que tengan antes. Con los adultos depende de qué tanto, por ejemplo, usan la computadora para el trabajo. Hay adultos que de por sí no la tienen que usar en su día a día, hay otros que la usan constantemente. Igual pasa con los niños. Hay algunos que en el colegio se lo exigen y que se lo saben de pie a cabeza, y otros que nosotros le tenemos que enseñar bien desde cero. Es interesante, porque a veces uno se espera que los jóvenes sean los más techie y no saben hacer copy-paste, y no, o sea, hay cosas que hay que de verdad sentarse y enseñarles. Hay un comentario ahí de Cristal donde dice que yo quiero estudiar ingeniería de software y la verdad me pasó lo mismo. Miraba imágenes de códigos y me asustaba, ya que al ver todas esas líneas sentía que nunca iba a poder entenderlo. Pero en esta cuarentena he ido aprovechando el tiempo para dedicarme a enriquecer mis conocimientos en cuanto a la programación y me encanta. O sea que, bueno, no le voy a preguntar su edad, pero evidentemente por el miedo que comenta, supongo. 17. Bueno. Cristal, ¿y en qué lenguaje tú estás aprendiendo? Bueno, yo al principio inicié con Python, pero, o sea, yo inicié fue viendo tutoriales por YouTube, pero luego lo dejé y le dije a mis padres que yo quiero coger una clase en vivo de programación, así que estoy iniciando con SQL, ya la terminé, voy a iniciar otra clase y cuando termine esa, inicio con Java, y así sucesivamente. Ahí tiene un talento, Adriana, que puede contratar para que te sirva de... Sí, siempre estamos buscando gente que dé clase. O sea que muy oportuno el comentario y el momento en que lo está haciendo. Y Cristal, cualquier pregunta que tú tengas también, no sé si están mis redes por ahí o si tú lo tienes en el post, pero me puedes contactar. Sí, gracias. Aquí igualmente comparto la pantalla para que tengan los datos ya de Adriana. Todo lo que son las redes sociales, igual van a recibir un correo donde van a tener todas las informaciones de contacto en caso que deseen de contactarla. Ya para finalizar, me llevo varias curiosidades adicionales. No he terminado, mis curiosidades no se han acabado. Pero más que todo con el tema de las carreras futuras. Y esto te lo voy a hacer ya a modo de comentario para hacerte el comentario. Dicen que ya no vamos a tener médicos en el futuro porque ya nadie quiere estudiar las carreras tradicionales a las que estamos acostumbrados. Y en estos días yo leía algo que publicaba, no me acuerdo dónde, que decía que venía una carrera de medicina robótica, donde se iban a crear robots que iban a ser los médicos que en el futuro iban a atender, como quien dice, a nuestros hijos. Entonces, creo que eso va todo vinculado a esto que hemos visto, porque es un tema también de programar para que esa medicina robótica que se prevé como el futuro sea básicamente el futuro. O sea, wow, o sea, a esos niveles ya estamos llegando. Y más que todo, yo creo que el futuro ya no está tan lejano. Ya estamos viviendo lo que hace 4 meses pensábamos que era el futuro. Empezamos a vivirlo rápidamente en muy poco tiempo. Incluso cambiando hasta nuestro lifestyle general. O sea, y esta plataforma que estamos llevando a cabo es una de ellas. Que de ser una plataforma que se utilizaba y muchos no sabían lo que era, de repente se convirtió probablemente en, aparte de ser un trendy topic, en la única herramienta y la herramienta más usada ahora mismo a nivel mundial para temas de comunicación, incluso de networking, porque ya no nos podemos ni ver ni tocar, sino que ahora nos comunicamos y nos vemos por aquí. Entonces son como cosas que a uno se le quedan ahí dando vueltas. Sí. Yo creo que para comentarte con eso, uno oye médico robótico y la primera reacción es como no, como que es como de rechazo.
Y creo que es súper importante que uno entienda que lo más uno se empapa en el tema, lo menos miedo uno le va a tener. Porque realmente ahora mismo tú oyes médico robótico y lo primero que uno ni siquiera entiende que eso implica. Quizá es algo buenísimo, pero esa falta de conocimiento es como la primera reacción es el rechazo. Entonces, súper importante que primero uno entienda, igual con todo lo que es inteligencia artificial, el miedo anda de la inteligencia artificial y lo que va a hacer a la sociedad. Y no siempre es así, pueden ser cosas buenísimas, pero hay que conocerlo primero antes de poder como tenerle miedo. Aquí, bueno, voy a abusar de la confianza y Arlet Palacio, que trabaja los temas de sostenibilidad, está con nosotros en el live. Yo tomé, bueno, yo creo que tú participaste en un My Life un My Night que tuvimos con ella y Arlet citaba el cómo había cambiado el mundo y cómo se había simplificado y esa presentación se hizo, creo que fue el año pasado. Arlet, si tú estás ahí, puedes abrir tu cámara y ayúdame con lo que quiero comentar, te lo voy a agradecer. Básicamente, Arle comentaba de cómo se había transformado el mundo de cosas tan simples y cómo se habían llevado a otras plataformas. Y en ese momento era una novedad. Ahora le tiene que haber transformado esa presentación 3 veces después de estos 4 meses que pasaron. Bueno, sí. Ojalá yo esté equivocada. Ojalá yo esté equivocada, pero en ese momento era una novedad y eso fue, creo que fue noviembre. O sea, ya eso es otra cosa en el día de hoy. O sea, hago el comentario porque en ese momento me llamaba muchísimo la atención que cuando él le citaba el cómo ahora de un CD archivábamos todo en una mini memoria, y más enfocándolo a un tema de sostenibilidad en ese momento, que todavía lo seguimos manteniendo, pero wow, o sea, ahora lo pienso y yo digo, ya le tiene que haber transformado eso en otra cosa. Si tú quieres aportar algo, Arlet. No puedo empezar el video por alguna razón. Tengo que cambiar el privacy and settings. Pero no, efectivamente, o sea, si evaluamos los últimos 4 o 5 meses, como todos hemos tenido que transformar la manera que trabajamos, la manera que estudiamos, la manera que socializamos, todo se ha simplificado significativamente y la tecnología ha jugado un rol fundamental en eso, y totalmente de acuerdo con todo lo que plantea Adriana, que el tema del coding y ser mucho más, tenerlo como realmente es el segundo idioma, ya no es el inglés, o sea, todo lo que hacemos tenemos que imaginárnoslo con ese componente tecnológico. O sea que confirmo que sí, tu transformación en tu presentación ya cambió, ¿verdad? Bueno, la verdad que no la he hecho la presentación, pero oyendo, bueno, ahora los comentarios que tú me haces, digo, bueno, sí, hay varios aspectos que ahora pensando, sí, habría que cambiarlos totalmente. Estamos viviendo, bueno, en esta nueva normalidad y otra realidad total. Así mismo, el mundo cambió. Adriana, si quiere comentar algo sobre los programas que tienes, sé que arranca ahora programas nuevos para los que estén interesados en participar. Aquí está la dirección de thecodingspacerd.com, donde están todos los publicados los programas que vienen. Si quiere comentar algo brevemente sobre los mismos. Sí, nada, empezamos el 31, que es lunes. Tenemos lo que es las clases por las tardes, normalmente una vez por semana. Tenemos clases para niños desde los 5 años hasta los 17. O sea que hay varias clases y varios programas ahí para diferentes niveles. Y nada, ofrecemos clases de prueba, clases gratis, la primera. O sea que si están interesados, si tienen primitos, sobrinitos, primitas, sobrinitas que le pueden interesar, ahí está la página y ahí está todo. También en el Instagram hay bastante información. Y bueno, cualquier cosa por ahí está mi Instagram también, que me pueden contactar directamente. Igual hazme llegar los programas para integrarlo en el correo que van a recibir mañana. Y así ya tienen la información directa, aunque también pueden hacerlo a través de tus redes.
Aprovecho brevemente para comentarle que tenemos como WeWork, algunos saben, WeWork es un espacio de trabajo. Con el tema de la pandemia, obviamente es uno de los negocios que se ha visto enfrentando una modalidad, o vamos a decir, de tener que transformar, porque lo que antes eran espacios abiertos para compartir se convirtieron en espacios donde tenemos que trabajar distanciamiento. Entonces hemos ido implementando, como tú decías dentro de tu presentación igualmente, hemos tenido que ir creando nuevas brechas de negocio para poder obviamente continuar. Estamos próximamente lanzando un pick-up station donde todos esos negocios que por alguna razón tuvieron que cerrar por temas de renta, por temas de espacio, que se están manejando ahora de manera virtual a través de las redes sociales, a través de una página de ventas. Estamos creando un pick-up station en WeWork con la idea de que todas esas ventas o distribuciones que antes tú hacías desde tu punto de venta, tú puedas ahora tenerlo a modo de almacenaje dentro de lo que son los espacios de WeWork por un costo dependiendo de la cantidad de entregas que tú puedas tener, donde tú puedes directamente dirigir a tus clientes para que hagan recogidas de sus paquetes directamente en las oficinas de WeWork. Igualmente le voy a hacer llegar toda la información para que conozcan un poquito más del producto y cualquier interés puntual que puedan tener, nos pueden escribir. El mes que viene, septiembre, todavía la fecha no está definida, tenemos nuestro próximo My Night Live ya confirmado con Miguel Toirac, quien es fundador de Toro Business Catalyst. Él se dedica a todo lo que tiene que ver con development de lo que son nuevos negocios. Y va a trabajar un tema muy oportuno en este momento con lo que tiene que ver con moving forward, o sea, cómo me muevo hacia adelante ahora que me cancelaron, ahora que mi negocio ya no es tener un periódico, ahora yo tengo que vender comida, con todos esos negocios que se han tenido que transformar, los restaurantes que ya no pueden abrir porque son cerrados y ahora solamente pueden abrir lo que son espacios abiertos. Miguel es un catalizador de todo lo que tiene que ver como cómo transformar tu negocio de una manera efectiva. Y vamos a tener una presentación muy chula. De hecho, el nuevo producto de Pickup salió de una conversación que tuvimos él y yo, y él como catalizador me dio muchísimas ideas alrededor de eso. O sea, que realmente me dio una luz para poder caminar sobre esa nueva idea. Entonces ahí los invito a todos aquellos que de alguna manera están emprendiendo o conocen a alguien que está en una situación de un negocio diferente, a que se conecten para el próximo My Night porque va a estar muy interesante. Entonces, nada, me queda agradecerte, Adriana, una vez más por tu apertura, por 4 meses que te tuve durmiendo, pero te desperté, y que pudiéramos tener esta conversación súper interesante que creo que a todos nos deja con muchísimas ganas de saber más. Así que nada, buenas noches a todos, gracias por conectar y no dejen de seguir las redes de WeWork, donde vamos a estar subiendo también capsulitas y temas de interés de consumo, contenido de valor para que consuman en estos días de incertidumbre. Así que gracias y buenas noches. Gracias.